Hola, ¿qué tal familia de Reyes y Sacerdotes? Sí, Señor, aquí estamos, gracias al Señor, una vez más con ustedes en esta hermosa comunidad online, en esta casa virtual de nuestra aplicación de Reyes y Sacerdotes, una iglesia para ti. Estamos agradecidos con el Todopoderoso por esta hermosa oportunidad que nos da hoy de llegar hasta sus hogares. Gracias a ustedes por la disposición. Gracias por todo lo que han estado semana tras semana compartiendo con nosotros, aquellos que nos envían sus peticiones de oración, aquellos que nos envían comentarios, sugerencias. Gracias a aquellos también que están compartiendo el app de Reyes y Sacerdotes. Estamos agradecidos, queremos crecer, queremos llegar a muchas personas, a multitudes. Por eso, como ya es costumbre, déjenos saber desde dónde nos están acompañando. Queremos saber desde dónde estás ahora mismo acompañándonos y con cuántas personas estás. ¿Por qué es importante saber con cuántas personas? Hombre, porque oramos para llegar a multitudes semana tras semana y vemos que Dios nos ha ido respondiendo y queremos saber los números. Sí importan para Dios, sí son importantes. Vemos un número de dispositivos en la parte superior de la pantalla, pero esos dispositivos pueden representar que en un dispositivo haya 5 personas, entonces son X5. Que en un dispositivo hayan 3 personas, entonces sería X3. Déjanos saber desde dónde y con cuántas personas nos estás acompañando en esta ocasión. Gracias, ya empezamos. Esto es RIS Online. ¿Qué es un ingrediente activo? Desde el punto de vista de la medicina, una sustancia o un ingrediente activo es aquel al que se le debe el efecto farmacológico o curativo de un medicamento. Sí, es el que genera todo, el que se activa con los otros ingredientes, con los otros componentes y provoca el resultado que se está esperando. Ahora, si hoy preguntáramos cuál es el ingrediente activo de un milagro, ¿cuál crees tú que debería ser la respuesta? ¿Qué es lo que activa un milagro? Obviamente la respuesta es la fe. Alguno pudo pensar que es la necesidad o de repente el deseo que tiene una persona de recibir algo lo que activará un milagro. Y si bien es cierto que puede ser que en algún momento Dios supla una necesidad o Dios conceda un deseo, Dios concede los deseos del corazón, pero realmente lo que activa ese elemento, ese ingrediente activo para un milagro no es otro distinto a la fe. ¿Por qué? Algunos dirán, bueno, si no es la necesidad, si no es el deseo lo que activa un milagro, sino la fe, entonces, ¿por qué yo he tenido fe en muchas ocasiones y no he recibido nada? Yo he tenido fe y no ha pasado nada. Me quedé esperando el milagro y nunca pasó, nunca sucedió, y yo le aseguro que tuve fe. Estoy seguro que algunos de los que están aquí acompañándonos hoy pueden dar fe, pueden dar testimonio de esto que les estoy diciendo. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que ustedes se pudieron haber quedado esperando y el milagro nunca pasó porque ese ingrediente activo llamado fe debe aplicarse sobre un propósito más que sobre un deseo o sobre una necesidad. Voy a explicar esto. Tú puedes tener fe por una necesidad. Habrá siempre necesidades, siempre habrá deseos. Pero si hay algo, si la fe funciona como un elemento activo para provocar milagros de una manera sorprendente y abundante, eso es cuando se aplica la fe como elemento activo para provocar un milagro desde el propósito de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un ingrediente activo, como lo dije hace un momento, es aquel que promueve, aquel que genera todo. Y desde el milagro, la fe es la que genera esto, pero funciona perfectamente cuando se está aplicando, cuando se está poniendo fe en medio de un propósito. Es decir, yo estoy en medio del propósito de Dios, algo se interpone, algo acontece que no estaba esperando y entonces ahí activo la fe, y la fe lo que ocurre, lo que provoca es que suceda el milagro. Ahora, hemos oído que la fe mueve montañas, y esto, óiganme bien, esto es una verdad, pero no se aplica en todos los casos. ¿Por qué? Se preguntarán algunos. ¿Por qué es una verdad, pero no se aplica en todos los casos? Porque imagínense ustedes
Cuando una persona, entonces, si la fe se activara, la fe mueve montañas, entonces usted se imagina aquellos que tienen el deseo de quitar una montaña de frente a ellos. No, yo tengo fe y la montaña va a desaparecer. Yo tengo fe y esto que yo deseo va a ocurrir. Entonces, ¿qué ocurriría? Dios se la pasaría solamente cumpliendo deseos, y no es así. Lo vimos desde la primera reunión, que Dios es un Dios de milagros, pero no es un milagrero. Y vemos que Jesús estuvo en el templo, pero no sanó a aquel cojo que estaba en una de las puertas del templo. Y estuvo ahí por años y lo vio seguramente, pero no fue a hacer un milagro porque el propósito es que ocurriera con Juan, con Pedro y con Juan. También vemos que cuando fue al estanque de Siloé y oró por aquel hombre que llevaba 38 años lisiado, paralítico, no dice que todos, que levantó la mano y dijo, y ahora todos reciban. No, eso no aconteció. Aconteció fue con ese, porque había un propósito con él. Por eso el ambiente más propicio para que la fe se active y provoque el milagro es el propósito de Dios. Es el plan que Dios ha estipulado para mí. Es el plan que Dios ha estipulado para mi vida. Vamos a ser claros, las necesidades siempre van a estar en medio nuestro. Y la necesidad muchas veces viene como resultado o de nuestra desobediencia, de nuestros pecados, o viene como resultado de malas decisiones. Si vemos, cuando el pecado entró en la tierra, también entró la necesidad. Y no estoy diciendo ahora que todas las necesidades tuyas son el resultado de pecado, pero si analizamos, hemos tomado malas decisiones y hemos tomado malas decisiones porque no hemos seguido la voz de Dios. Y no seguir la voz de Dios es desobediencia. ¿Y la desobediencia qué es? Pecado. Pero entonces si tengo una necesidad, ¿Dios no va a hacer un milagro? Yo no digo que no, Dios puede hacerlo. Pero lo que te quiero decir es que el ambiente propicio, porque has tenido fe y has dicho y lo has asegurado, yo tuve fe en una ocasión y no pasó nada, no sucedió nada. Pero si eso no estaba ligado al propósito de Dios, de repente no pasó. Porque cada vez, óyeme bien, que una persona está en el propósito de Dios y la persona tiene fe, esa fe activa milagros, porque es ahí donde Dios va a hacer cumplir sí o sí su voluntad. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, como les decía hace un instante, muchas necesidades son la consecuencia de nuestra desobediencia. Ahora, cuando estamos en el propósito de Dios y se están presentando obstáculos imprevistos, y ahí aplicamos ese ingrediente activo, la fe, ahí vienen los milagros. Para hablar de fe desde el propósito, yo quiero recordar algo que en alguna oportunidad mencioné o lo he mencionado, no sé si online lo he mencionado ya un par de veces, y fue lo que ocurrió cuando estábamos haciendo la compra de un terreno para una iglesia en Colombia, para nuestra iglesia en Colombia. Habíamos firmado, habíamos pactado. Llegó la fecha, estaba muy próxima la fecha, el cierre era un día lunes y el día viernes no habían desembolsado la entidad que nos iba a prestar el dinero, no había hecho el desembolso. Y entonces, obviamente, dentro de las cláusulas que se habían estipulado es que si no se hacía el desembolso, no se hacía el cierre en el día indicado, en la fecha indicada, entonces se iba a perder el dinero que se había dado de depósito y aparte vendría una multa por incumplimiento. Y recuerdo tanto que la persona encargada, la vendedora, la realtor, nos llamó para tener una reunión con el vendedor el día viernes. Y el lunes era el cierre, pero yo sabía que ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, porque nos habían anunciado que el desembolso se iba a demorar. Así que llegamos ahí a contarle lo que había pasado al dueño, al señor que estaba vendiendo, y él dijo: ¿sabe qué, pastor? Usted me cae muy bien, su gente me cae muy bien y todo, pero yo no le voy a cobrar la multa, pero el dinero que dieron de depósito sí, y lo siento. Y recuerdo tanto las palabras de la vendedora que le dijo, la realtor que le dijo, pero es que todavía no es el cierre es el lunes. Y él dijo, sí, pero si no desembolsaron el dinero en estos 6 meses pasados, lo van a hacer en 3 días sabiendo que el sábado y el domingo no funciona ninguna entidad. No hay problema. Ahí no ocurrió el milagro, pero quiero decirles que antes de ir ese día, viernes, a la reunión con el vendedor y con la realtor, la representante de él, yo recuerdo que nosotros oramos. Y oramos y diciéndole al Señor, Señor, ¿sabes qué?
si es tu voluntad, tú nos permitiste llegar hasta donde hemos llegado. Y si es tu voluntad que nosotros perdamos el dinero que dimos de depósito y que aparte de eso quedemos con una deuda y lo más grave, que nos quedemos sin auditorio, sin terreno para construir el auditorio, lo aceptamos. Pero si no, entonces mete tu mano, haz un milagro. Y voy a ser sincero, mientras estaba ahí sentado, yo no voy a decir de repente como he escuchado en otros lugares, en otros testimonios que oraban y que reprendían y ataban los espíritus que se estaban moviendo atrás de el vendedor y la realtor. No puedo decir eso. Yo simplemente miraba y cada vez que el Señor le decía a la vendedora, no pudieron, ya no lo lograron, ya no lo van a hacer, yo simplemente asentía con la cabeza como diciendo, usted tiene razón. Y yo tenía una paz en mi interior, sintiendo que algo iba a pasar. Y eventualmente, mientras la reunión se dio, no pasó nada. Pero cuando llegamos al parqueadero, en el parqueadero ocurrió algo que cambió la forma de parecer de aquel caballero. Y él me dijo, ¿sabe qué? El lunes hablamos y el milagro, para hacer corta la historia, el milagro sucedió. Y para contarles, esto fue para un marzo que había que hacer el cierre. Y se extendieron las cosas como hasta mayo y el cierre se terminó haciendo en junio. Y recuerdo tanto cuando ese hombre que no conocía de Dios, que era una buena persona, me estaba entregando las llaves. Ese día sus ojos se aguaron y me dijo, yo como vendedor tenía que presionar, usted me entiende, pero llegó un momento en el que yo sentí, me dijo él, que si esto no era para la iglesia, no era para nadie más. Y ese día yo entendí que cuando estamos en el propósito de Dios y vienen imprevistos, solamente tenemos que tener fe, porque el propósito se va a cumplir. Y quiero decirte, es que no necesitas la fe del tamaño de un edificio cuando estás en el propósito de Dios. No, con que tengas la fe del tamaño de la semilla, del grano de mostaza, podrás ver qué cosas maravillosas suceden, qué cosas maravillosas ocurren. Obviamente, eso viene cuando estamos, vuelvo y repito, en el ambiente propicio que se llama el propósito de Dios. Y alguien dirá, pero ¿y entonces cómo hago para estar en el propósito de Dios? Eso será otra serie. Eso será otra serie para enseñarte qué es el propósito de Dios para ti. Ya hemos hablado en otras oportunidades, pero habrá una oportunidad para hacer esto. Porque tú no eres culpable de no estar en el propósito de Dios, tú puedes decir eso, pero Dios tampoco es el culpable. Tampoco. Entonces necesitamos entender que definitivamente cuando algo está en el plan de Dios, cuando algo está en el plan de Dios para nuestra vida, reitero, no necesitamos tener la fe del tamaño del edificio más grande de la tierra. No. Simplemente la fe del tamaño de la semilla del grano de mostaza será suficiente para que cosas maravillosas sucedan. Ahora, la pregunta es, tú que estás ahí, ¿en este momento estás en el ambiente apropiado para que ocurran los milagros? ¿Y cuál es ese ambiente? El propósito de Dios para tu vida, el plan, la idea que Dios tuvo cuando te mandó a la tierra, la razón, la misión de vida que te dio, ¿estás ejecutándola? ¿Sabes? Porque si estás en el propósito y ahora mismo estás enfrentando un obstáculo, ahora mismo estás enfrentando un imprevisto, quiero decirte que es hora de tener fe para que ocurra el milagro. Es hora de tener fe para que ocurra el milagro. Y yo quiero que veamos hoy una historia sorprendente en la Biblia y vamos a aprender cómo la fe, cuando estamos en el ambiente propicio, en el propósito de Dios, cómo la fe es ese elemento, cómo la fe se convierte en ese ingrediente activo que cambia las cosas y provoca milagros. Así que por favor acompáñenme por un momento al capítulo 14, óigame bien, capítulo 14, Éxodo capítulo 14, está en la primera parte de la Biblia, Éxodo, Génesis, Éxodo, es el segundo libro de la Biblia. Voy a leer la versión Reina Valera actualizada del 2015. Esa es la que voy a leer, Reina Valera actualizada del año 2015. Pero antes de leer, porque es un poco extenso el pasaje, para no ponerlos ahí, que de pronto perdamos conexión, permítame narrarle lo que está pasando. Déjenme narrarle lo que está sucediendo. Dios había hecho que el faraón, vinieron las plagas, dejara salir al pueblo de Israel. Ustedes han escuchado eso seguramente o lo han visto en las películas. Ya empieza la Semana Santa y esto va a salir en alguna película. Y Dios había permitido que el faraón
dejara salir. Dios había hecho tantas cosas y el faraón dejó salir al fin al pueblo, lo dejó libre después de varios siglos de estar esclavo en Egipto. Pero Dios le dijo a Moisés, necesito que se vayan por esta ruta. Y oigan bien, porque yo voy a endurecer el corazón de Faraón, pero yo me voy a glorificar en ese endurecimiento. Yo lo voy a hacer, le dijo Dios a Moisés. Y Moisés se fue con el pueblo por la ruta que Dios le marcó. Cuando estaban en medio de esa ruta, de repente el corazón del faraón sintió, pero ¿qué hicimos? ¿Cómo dejamos escapar a nuestros esclavos? Y reunió su ejército y dijo, vamos a recuperarlos. Cuando el ejército egipcio iba atrás del pueblo de Israel y el pueblo de Israel se percató de lo que sucedió, algunos empezaron a renegar, pero Moisés les dijo, miren, no digan nada, porque ustedes van a ver cómo Dios se va a glorificar, cómo Dios se va a manifestar en medio de Faraón y su ejército. Mírenlos porque ya no los van a volver a ver jamás. Moisés no sabía. Dios, lo sorprendente es que Dios le dijo a Moisés que iba a endurecer el corazón de Faraón, le dijo la ruta, pero no le dijo lo que iba a hacer, cómo era que Faraón iba a actuar. Y no le dijo qué era lo que le iba a hacer. En ese momento, de repente estoy seguro que Moisés sintió alguna presión porque Moisés empezó a decirle a ellos, miren, ustedes no se pueden poner, no tengan esa actitud, tienen que confiar en Dios. Y de repente Moisés estaba allí cuando Dios le dice, ¿por qué oras? No es momento de orar, marcha, dile al pueblo que marche y tú levanta tu vara para que las aguas se dividan y el pueblo camine en seco. Seguramente, como Moisés no sabía lo que estaba pasando, como Dios no le había dicho a Moisés lo que iba a hacer y cómo iba a endurecer el corazón, eso no estaba en el plan. Moisés hizo lo único que sabía hacer, era orar, y Dios le dijo, no, ya hablamos de esto. Yo te había dicho que iba a endurecer el corazón de él y que me iba a glorificar, pues bien, ahora no ores, ya hablamos de esto, ahora es el momento de marchar. Dile al pueblo que marche y tú lo que vas a hacer es que con la vara, imagínense eso, el líder de una nación grande y le dice, con la vara vas a dividir las aguas. Seguramente hoy lo leemos, pero piensen por un momento, traten de ponerse, no puedo decir en los zapatos, en las sandalias de Moisés. Moisés fue, hizo eso y dice que las aguas, Dios dividió las aguas que parecían un muro a cada lado y el pueblo empezó a caminar en seco. Pero lo sorprendente que me llama la atención, esto lo pueden leer en su casa en el capítulo 14 completamente. Lo sorprendente, ¿saben qué es? Que dice la Biblia que el ángel de Jehová que estaba delante del pueblo, ahora se hizo atrás del pueblo de Israel, para impedir que el ejército de Faraón, que tan pronto vio el pueblo de Israel que se metió en seco, ellos se metieron a seguirlos, se acercara al pueblo de Dios. Y durante toda la noche, ninguno de los dos ejércitos se acercó. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es un milagro como algunos piensan, que Moisés abrió las aguas y en 3 minutos ya pasó todo el pueblo. No, fue toda la noche caminando. Ay, entonces, ¿dónde está el descanso? Por favor. Es que una de las cosas que tenemos que entender es que hay días en los cuales tenemos que esforzarnos. Hay días en los cuales tenemos que salir de la comodidad, de la rutina, porque a veces la comodidad se vuelve una rutina para nosotros y a Dios le encanta romper la rutina, a Dios le encanta hacer cosas nuevas. Y esa noche dice la Biblia que no se encontraron. Pero a la mañana siguiente, y aquí es donde quiero que entremos en el versículo 21, aquí es donde quiero que leamos. Mira lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 21. Dice así: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que éste se retirara con un fuerte viento del oriente que sopló toda aquella noche e hizo que el mar se secara, quedando las aguas divididas. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, dice la Biblia, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron en el mar tras ellos con toda la caballería del faraón, sus carros y sus jinetes. Aconteció, dice la Biblia, que a eso de la vigilia de la mañana era entre las 3 y las 6 de la mañana, a eso de la vigilia de la mañana, el Señor miró hacia el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró confusión en el ejército de los egipcios. Trabó las ruedas de sus carros, usó lo natural, movió sobrenaturalmente lo natural con un propósito. Las ruedas se trabaron
Sobrenaturalmente las ruedas se trabaron con un propósito. Y sigo leyendo, dice, de modo que sus carros se desplazaban, trabó las ruedas de sus carros. Estoy leyendo el verso 25. De modo que se desplazaban pesadamente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de los israelitas, porque el Señor combate por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre sus jinetes. Moisés extendió la mano sobre el mar y cuando amanecía, este se volvió a su lecho. De modo que los egipcios chocaron contra él cuando huían. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas se volvieron y cubrieron los carros y los jinetes junto con todo el ejército de Faraón que había entrado en el mar tras ellos. No quedó de ellos ni uno solo. Pero los hijos de Israel, y esto me gusta, caminaron en seco en medio del mar, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Así, versículo 30, libró el Señor aquel día a Israel de la mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio la gran hazaña del Señor que había realizado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyó en él y en su siervo Moisés. Qué sorprendente. Como les dije, Dios le había dicho a Moisés lo que pensaba hacer, pero nunca le dijo de qué manera lo haría. Voy a endurecer el corazón de Faraón, me voy a glorificar, pero nunca le dijo, mire, es que lo va a ir a perseguir. Porque quizá la parte humana de Moisés había estado mirando para atrás a ver en qué momento venían a perseguirlo. No le dijo nada, simplemente le dijo, váyase por esta ruta, obedézcame, métase por esta ruta, yo voy a endurecer el corazón de Faraón, pero me voy a glorificar. Por eso, con esa fe que Moisés tenía en Dios, dijo, miren, cuando la gente empezó a renegar, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos vengan a hacer morir en el desierto? Pero en ese momento, Moisés les dijo, miren, tranquilos, ustedes se van a quedar callados cuando vean lo que Dios va a hacer por ustedes. Y hermoso que toda la noche el pueblo caminó, toda la noche, después que Moisés tuvo la fe para levantar su vara, entonces Dios movió sobrenaturalmente lo natural, las aguas, y se separaron como un muro a la derecha y a la izquierda, y después nuevamente se cerraron. ¿Saben? Moisés y el pueblo de Dios, Moisés y el pueblo de Israel estaban en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque estaban obedeciendo lo que Dios les había dicho. Y estaban en la ruta que Él mismo les había marcado. Entonces, ¿qué fue? Solamente fue agregarle la fe, ese elemento activo para que se diera ese tremendo milagro. Y entonces, ¿qué es lo que quiero que aprendamos hoy? Lo que quiero que aprendamos hoy es lo siguiente. Cuando estamos obedeciendo la voluntad de Dios para nuestra vida, solo necesitamos un poco de fe para que cosas maravillosas sucedan. Una vez más, cuando estamos obedeciendo la voluntad de Dios para nuestra vida, solo necesitamos un poco de fe para que cosas maravillosas sucedan. No será tan difícil, porque vamos a ser claros, necesitamos más fe para creer en el propósito de Dios. Necesitamos fe para creer que el propósito de Dios es mejor que el mejor plan que nosotros tenemos para sí mismos. Ahí sí se necesita fe, cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Métete por este camino que es más largo, y tú dices, pero yo tengo diseñado este camino y es más corto. Ahí se necesita fe para creer en el propósito. Vamos a ser sinceros, cuando viene la necesidad no se necesita fe. Automáticamente la necesidad nos lleva a pedir un milagro, a creer en un milagro por emergencia. Cuando viene el deseo, no se necesita fe, el deseo nos impulsa, ay Dios, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro. Pero vamos a ser honestos. Cuando estamos en el propósito de Dios, es ahí donde si surgen imprevistos debemos creer. ¿Sabes por qué? Porque si algo diferente acontece y nosotros creemos, Dios hará el resto. Los grandes milagros en la Biblia y a través de la historia de la humanidad siempre están precedidos, óigame bien, siempre están precedidos de obediencia. Los grandes milagros siempre están precedidos de una obediencia, y esa obediencia está sustentada por la fe. ¿Qué quiero decir con esto?
que la gente está obedeciéndole a Dios porque cree en lo que Él ha planteado. Que la gente le obedece a Dios, así el plan parezca un poco ridículo, porque cree en lo que Dios le ha prometido. Por eso Moisés extendió su vara. Por eso Moisés extendió la vara y creyó que extendiendo la vara el mar se dividiría, y ocurrió, y luego volvió a extender la vara y para que se cerrara, y lo creyó y eso sucedió. Yo creo que, siendo sensatos, a la gente le falta más fe para caminar en el propósito de Dios que para creer en un milagro. Y es ahí donde la fe va a tomar mucha fuerza, cuando nosotros nos la jugamos por lo que Dios nos ha dicho. Y entonces, cuando nos la jugamos por lo que Dios nos ha dicho, con el tiempo, no al momento, nos damos cuenta que fue lo mejor. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, el propósito de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Cuando la gente está en el propósito de Dios, solo necesitará un poco de fe y el resto sucederá. Cuando estamos en el propósito de Dios, las dificultades aparecen, las adversidades se manifiestan, no para apagar, sino para fortalecer nuestra fe y para que nosotros sigamos creyendo y sigamos avanzando rumbo a lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Saben? Tengo unas cuantas preguntas para ir aterrizando en esta ocasión. La primera pregunta que tengo para ustedes es: ¿conocen el propósito de Dios para su vida? ¿Conoces el propósito de Dios para tu vida? ¿Sí? ¿No? Y si me dices sí, pero no lo estoy viviendo porque estoy viviendo mi plan porque me parece que es mejor y hasta ahora está saliendo, perfecto, pero te aseguro que no va a ser así. Porque el plan de Dios es bueno, agradable e insuperable, es perfecto. Por eso yo te animo hoy, porque necesitamos mucha gente que empiece a tener fe en el propósito. Porque teniendo fe en el propósito, estaremos en el mejor ambiente para que ocurran cosas poderosas. Dios está comprometido directamente con el propósito. Jesús dijo una frase muy fuerte: a los pobres siempre los tendrán en medio de ustedes. Siempre habrá gente con necesidades. Siempre. Pero Dios está buscando gente que quiera cumplir su propósito para manifestarse en ellos y a través de ellos. ¿Tú quieres ser uno de esos? ¿Te gustaría ser uno de esos? ¿Y qué quiero invitarte a hacer entonces hoy para terminar esta reunión, para que oremos? ¿Qué quiero invitarte a hacer? Lo que quiero invitarte a hacer es esto. Identifica, obedece y aférrate. Mira, son tres cosas. Identifica, obedece y aférrate al plan de Dios para tu vida. El resto lo hará Él. ¿El qué? El ingrediente activo, la fe. Una vez más, identifica, obedece y aférrate al plan de Dios para tu vida. El resto lo hará el ingrediente activo, la fe. Cuando tenemos fe, Dios se va a glorificar. ¿Qué tal si oramos hoy? Y yo siento que hoy hay mucha gente que dice: yo necesito conectarme con el plan, yo necesito conectarme con el propósito de Dios. Ahora entiendo que el mejor ambiente, el ambiente propicio para que ocurran milagros, para ver milagros palpables en todo momento, milagros que definitivamente no desaparecen, sino que se mantienen, es el propósito de Dios, es obedecer el plan, la ruta que Dios tiene para mi vida. Y yo necesito eso. Si tú eres de esos que ha estado fuera del plan, fuera del propósito de Dios, hoy es el día de volver. Hoy es el día de volver. Y si quieres que oren especialmente contigo ahora, en un instante, cuando terminemos esta oración, vas a poder pedirle a uno de los anfitriones que quieres orar con él y que quieres reenrutarte, si así se quiere llamar, enrutarte nuevamente en el plan, en el propósito de Dios para tu vida. Si no conoces el plan de Dios para tu vida, hoy dile: Señor, yo necesito que tú me muestres el plan que tienes para mi vida. Yo lo necesito, yo lo anhelo, muéstramelo y dame la fe suficiente para creer en ese plan, para creer que ese plan es mejor que cualquier plan que yo tenga para mí. Señor, gracias te doy hoy por este momento, por este tiempo tan especial que nos has dado con este hermoso grupo de personas. Hoy bendecimos tu nombre. Señor, te pedimos perdón porque a veces somos tercos y rebeldes. Creemos que nuestro plan va a superar al tuyo y nunca va a ser así. Perdónanos, Señor, porque
constantemente estamos fracasando precisamente por tratar de alejarnos del plan que tú tienes para nosotros. Señor, cuando estamos en el plan y vienen contratiempos, vienen dificultades, Señor, porque vendrán dificultades, solamente basta con tener un poco de fe y tú te encargarás del resto. Yo te pido, Señor, que fortalezcas a todos y cada uno de los que están ahí reunidos ahora mismo. A cada familia que está representada ahora, por favor, fortalécela y bendícela, porque te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Creo que hoy hemos tenido un tiempo lindo, ¿verdad? Siempre nos sorprende Dios con la palabra y todo parece ser que uno como que ya llegó, pero después viene la siguiente reunión y Dios lo sorprende más y más. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Ahora viene algo muy, muy importante también y ya estamos de regreso. No se muevan. Y después de tremenda enseñanza hablando de milagros, también hay un milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida y es un milagro financiero. Qué hermoso es que sabemos que con Dios es un milagro y Dios es un Dios de milagros y Él actúa de manera integral. Y cuando estamos hablando de los diezmos, de las ofrendas, de las donaciones, nosotros podemos desatar un milagro y lo podemos hacer siendo fiel con nuestros diezmos, ofrendas y donaciones. Y en estos momentos, en la pantalla de su televisor, de su iPad, de su celular, están saliendo las diferentes formas que tenemos de ser fiel. Nuestras líneas, nuestras cuentas a nivel nacional y si alguien, porque sabemos que hay muchas personas que nos ven a nivel internacional, nuestra familia Reyes y Sacerdotes es internacional, también hay una aplicación para que lo pueda hacer y ser fiel con Dios. No olvide lo que la Biblia dice. Dios dice, cuando hay alimento en mi casa, después de que haya alimento, después de que nosotros suplamos la necesidad de la casa de Dios, después de que nosotros seamos fieles con nuestros diezmos y ofrendas, dice la Biblia que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Qué importante es que si usted está pidiéndole a Dios un milagro financiero, Él lo puede hacer, porque Dios es un Dios de milagros. Pero ¿sabe cómo provocamos ese milagro financiero? Dando nuestras ofrendas, siendo fiel. Pastor, es que no tengo, es que, ¿sabes? Muchas veces no tenemos porque no damos. Porque la Biblia dice que Él da pan al que come y semilla al que siembra. Escúchenme bien, el pan se come y la semilla se siembra. Por eso yo le invito hoy, lo motivo y lo animo. Vamos a sembrar la semilla y vamos a tener la certeza de que una cosecha, que un milagro financiero viene en camino. No me resta más que decirle que los felicito. Preparémonos para los milagros que Dios siga haciendo en nuestra vida y a través de ella. Y sobre todo, bendiciones. Qué alegría saber que la palabra ha llegado a los corazones. Queremos saber de ti. Reitero, si alguno quiere hoy quiere enrutarse, quiere como que rediseñar su vida, si alguno quiere enrutarse nuevamente en el propósito de Dios y le gustaría que oraran con él, los voluntarios, los anfitriones están para servir, así que solamente solicita oración. No te preocupes si la reunión termina, que se puede mantener allí, se puede mantener abierto el chat y eso es privado, nadie lo va a ver, eso es entre Dios, ese anfitrión y tú, que él va a ser el instrumento, va a ser ese Moisés que va a abrir las aguas para que tú camines en seco en este momento. Así que si quieres, ahora mismo puedes pedir oración y con mucho gusto, con mucho amor, estamos para servirte. Y bueno, no siendo más por este momento, nos vemos en la próxima reunión. Que el Señor le super, hiper, mega, recontra, archi, ultra bendiga. Chao, bendiciones.